en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidas a este segundo episodio de la segunda temporada del podcast La Cosa. Y nuevamente se preguntarán, ¿por qué dice que es un podcast si yo lo estoy viendo? Tiene una cámara adelante. Bueno, pues es un podcast también. Es un stream, es un podcast. Y es como ustedes quieran llamarlo. Para todos los que nos están viendo en este momento en vivo, por YouTube, por el canal de Caras y Caretas TV. Muchas gracias por estar allí. Y muchos de ustedes que también nos encuentran en otro momento, mañana, pasado, cualquier otro día, en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Así que para todos ustedes, darles la bienvenida a este episodio, para el cual vamos a contar con la presencia de queridas amigas y compañeras que nos van a estar acompañando. Se encuentra a mi izquierda, a la izquierda de mi izquierda, Tamara García, que muchos la conocen por su alter ego femisindicalista. Sí. ¿Cómo estás, Tami? Estoy bien, súper contenta, emocionada de poder compartir este espacio, además con esta mujerona, así que nada, copada, llena de gloria. Contale a la gente que nos está viendo que nos vas a estar acompañando a lo largo de este ciclo. No va a ser, sí. Hoy es el primero de lo que esperamos que sean muchos episodios en los que vas a estar acá co-conduciendo conmigo. Sí, la verdad que ahí fue, cuando me lo planteaste, fue como muy copada la idea y me parece que son espacios interesantes, que hay que estar, que hay que ocuparlos, que hay que poner perspectiva en todo esto. Y también desde otro lado, ¿no? Porque yo no soy una mujer de la academia, soy una militante y bueno, eso también. Bueno, serán otras las preguntas que surjan también y las cuestiones. Pero bueno, así que estás debutando un poco en este rol también de co-conducción, de preguntadora, entrevistadora. Vos, tranqui, preguntá lo que quieras, comentá, apostillá. Yo sé que el don de la palabra no te es esquivo, así que bueno, vamos a andar bien. Y lo importante es que tenemos a una invitada muy, muy especial, una persona a la que yo le tengo un enorme aprecio, que la conozco desde hace unos cuantos años, que también hemos compartido en los distintos ciclos en los que ha estado. Siempre me ha llegado amablemente su invitación para hablar, así que yo digo, bueno, no puedo no devolverle la gentileza a Ana María, la Turca Misraji, como te conocen casi que todos. ¿Cómo andás, Turca? Bien, muy contenta de estar acá, de acompañarlos, de conversar, de reflexionar, de que nos preguntemos sobre la realidad nacional, que es muy importante para todos nosotros que estamos en la comunicación, en el caso de ustedes en el análisis político, desde el sindicalismo. Entonces, bueno, me parece que está bueno reflexionar y también a través de estas nuevas plataformas. ¿Cómo te llevas con el mundo del stream y todo esto? ¿Te gusta? Me llevo muy bien. ¿Mirás stream? ¿Consumís? Miro, consumo. La verdad que miro mucho. Bien. Realmente, a veces demasiado, decís, cuesta desconectarse. Un poco que sí, cuesta desconectarse. Entonces, vos me mandás la cosa, yo la abro, miro. Claro, es una de las destinatarias de mi spam, la pobre Turca, que recibe mi spam semanal. Entonces, me manda y yo entro. Pero siempre me haces un comentario después. Y te hago comentarios y también hago comentarios al aire de lo que escucho. Bien. Bueno, Turca, vamos a estar conversando un buen rato. Un poco, yo te había planteado una excusa para tener un tema de conversación. Después, vos iremos por los temas que vayan saliendo, pero un poco era, asume un nuevo gobierno y dentro de las cosas que tenemos para mirar del nuevo gobierno es la comunicación, ¿no? Porque yo creo que hay como algunos cambios que son como evidentes, ¿no? Desde el primer día cambian los logos, las visuales, todos los gobiernos cuando llegan quieren poner como su impronta en la comunicación, a veces de manera más explícita, otras es más sutil, pero yo al menos noto, por lo menos ahora es un estilo, ¿no? Es una cosa más sutil. Quizá con el tiempo se vuelva más una política de comunicación diferente. Pero bueno, el gobierno de la calle Pou instauró una forma de comunicación muy notoria, muy clara, una idea, al menos yo viéndola como una cuestión como muy vertical, muy omnipresente, ¿no? Un presidente muy omnipresente, quizás hacía acordar por momentos a Mujica, ¿no? O por momentos a Jorge Valle, esos presidentes de estar en todos lados, ¿no? De siempre que le pongan el micrófono adelante, tener una declaración, una comunicación muy
centrada en la figura del presidente, ¿no? No hubo ministros quizás del gobierno de la calle Pou que uno diga, mirá, fulano, mengano se pudo destacar en materia de comunicación, en general quedan bastante opagados. Y ahora, bien diferente, ¿no? Por lo menos desde que arranca la gestión Orsi con otra impronta. No sé, abro un poco la pelota y para las dos. ¿Cómo ven la comunicación de Orsi y del nuevo gobierno en estas pocas semanas? Primero voy a ir un poquito para atrás. Bueno, con lo que Yo gustes. creo que el primer contraste es con Tabaré Vázquez. Claro. Porque fue el tercer gobierno del Frente Amplio, fue un gobierno en la que se salió poco a los medios por parte del presidente, por parte de los ministros. Yo creo que de forma equivocada, porque no comunicar es comunicar también. Claro. No decir es decir también. Vos recién decías habitar los espacios, cuando vos no hablás, otros hablan por vos. No es cierto que no hay palabras en esos espacios, hay palabras que no son las tuyas, son las de otros. Entonces, en eso el contraste de la calle Pou fue muy grande. Era, vos decías de Mujica, pero es cierto que habían pasado 5 años, claro, y el presidente era Tabaré Vázquez. Por eso digo lo que digo. Y ¿Te acordás, Turca, te pongo ahí una postilla, el paroxismo de eso, que fue aquella cadena nacional en la que Vázquez, en vez de hablar él, contrató a un comunicador? En el caso a Fernando Vilar, que bueno, fue, hizo un trabajo. Pero habló Fernando Vilar en nombre de la presidencia de la República. No habló ni él, ni un ministro, ni... Fue raro eso, fue súper raro. Sí, fue súper raro. Y bueno, y yo creo que la calle en eso cambió y cambió mucho. Ustedes recuerden que la calle en 2014 perdió la elección contra Tabaré Vázquez. En esos 5 años se preparó, yo creo que aprendió. Él es un hombre de cualquier manera con mucha experiencia, porque fue diputado, fue senador, viene de una familia de presidentes, eso ni que hablar. Entonces yo creo que en ese sentido él comunicó muy bien en la campaña, y creo que en estos 5 años comunicó muy bien. Yo soy una de las convencidas que la calle Pou es el gran derrotado en esta elección en la que el Frente Amplio vuelve al gobierno. Pienso que es el gran derrotado porque considero que en el Uruguay no hay ni agencia de publicidad ni hay comunicación que pueda con la realidad. Y yo creo que así como el gobierno de Tabaré Vázquez fue derrotado, yo sé que se podrá poner el acento en Daniel Martínez o en Álvaro Delgado. Pero pierden los gobiernos. Lo que te derrota es la realidad, es la inseguridad, es la situación económica, son los salarios, las jubilaciones. Entonces, yo creo que eso, para unos y para otros, para cuando hablamos de Daniel Martínez, después cada candidato te gustará más o te gustará menos, tendrá mejor impronta o menos impronta. Pero concretamente, estoy convencida que el tercer gobierno del Frente Amplio fue derrotado porque la inseguridad se había disparado, porque la situación económica del país era mala, porque había crecido el desempleo. Entonces, y así todo, el Frente Amplio pierde por 34.000 votos. En esta elección, yo creo que, ¿por qué yo digo que el derrotado es Tabaré Vázquez? Porque los indicadores, la calle Pou, porque los indicadores sociales, económicos y de seguridad son malos. Entonces, vos podrás cargarle las tintas a Álvaro Delgado, a Valeria Ripoll, pero en realidad lo que la gente estaba juzgando es: quiero cambiar lo que hay. Entonces, y ahí me parece que la comunicación juega a favor de la calle, porque la calle logra desacoplar su imagen. De cualquier manera, las elecciones se ganan en las urnas, no en las encuestas. Sí, tal cual. Y a veces se sobredimensiona, ¿no? El rol. A mí me pasa como politólogo constantemente que te llaman a alguien y preguntarte: no, pero ¿qué pensás del índice de popularidad que ahora dio que Orsi es el presidente más popular de América Latina? Digo, no pienso nada, es un bolazo, no sirve para nada eso. Está bien que los colegas que se dedican a esto miren, qué sé yo, para saber cómo está el termómetro de la opinión pública. Ahora, que alguien te caiga mejor o peor, en un país como el Uruguay, me atrevo a decir afortunadamente, es irrelevante. Porque la política en Uruguay se juega en otros campos, como si la realidad es taruda y hay presidentes más o menos simpáticos y que ganan elecciones o pierden elecciones por otros factores, ¿no? A veces se sobredimensiona el fenómeno comunicacional también. Bueno, y además ahí en algunos momentos he leído esto, ¿no? De que la campaña electoral no puede empezar unos meses antes, sino que en Uruguay en particular es durante los 5 años. Y creo que tiene un poco que ver con esto que vos planteás sobre también la temperatura. Yo me acuerdo de la pandemia.
que salía todos los días en conferencia de prensa el presidente en ese momento, y sin embargo en la calle el descontexto estaba, en las redes sociales se veía, en todos lados había una cuestión, no es que escuchabas por todos lados y no, bueno, pobre, mirá lo que pasó. Claro. Mirá, o sea, había una cuestión de que la gente entendía, por lo menos en los espacios en los que yo estaba, en los que se entendía que no se estaba a la talla de las circunstancias específicamente. Y eso no se mejoró, y creo que igual las situaciones de corrupción y todo fueron cosas que son imposibles de negar, más allá que después puedas sacar un indicador que parezca precioso en eso. Pero a mí me parece como muy interesante esto que vos estás planteando de quiénes pierden realmente, ¿no? Cuando se pierde una elección. Y no es la culpa de quien está circunstancialmente en ese proceso electoral, sino el proceso político y el gobierno saliente. Eso me pareció magnífico para poder pensarlo, porque además muchas también pensamos en esto de los procesos políticos como algo que tengan continuidad, que sea algo que se construye todos los días. Entonces, nada, me quedo con esto, me planteo. Yo creo que si uno mira cómo, por ejemplo, si nosotros tomamos el mapa de Montevideo, el diario El Observador hizo un muy buen trabajo, el periodista Martín Tocar miró barrio por barrio cómo se había votado. En los barrios Es del país, Martín. País. Martín es del país, Del pues, país. es amigo, le mando un abrazo. Que escucha la sí, cosa, sí, me va a corregir. Está bien que me corregiste. Pero también capaz que lo del Observador también lo hicieron. Porque a mí me gusta mencionar el trabajo de los periodistas. Por supuesto. Me pasa que como leo todo el tiempo también por internet, viste que llega un momento que vos te confundís. Sí, ¿Dónde fue que lo leí? El Observador también lo hace. Pero tenía claro que lo había hecho este trabajo. Él hizo trabajos muy interesantes vinculados con el análisis de los votos. Y no es una casualidad que en los barrios donde la inseguridad está peor, el gobierno votó muy mal. Eso no lo arregla Delgado, ni Ripoll, ni las encuestas. Entonces, yo creo que la situación del litoral, por ejemplo, cuando nosotros miramos la situación del litoral y cuando alegremente nos íbamos, pues yo también fui parte de ir a Argentina, comprar barato, qué lindo, pero eso tiene un costo social y económico muy alto, que la pagó fundamentalmente el litoral, no solo el litoral, pero principalmente el litoral, y ahí se profundizó el malestar. Entonces ahí no hay encuesta que valga, ahí no hay si haces mejor campaña o peor campaña. La gente también vota y toma decisiones sobre su realidad y sobre cambiar su realidad. Entonces, yo creo que esos elementos para mí son muy contundentes. Y me parece también que es positivo que la gente piense en los procesos y piense en los partidos, y no tanto ni en la agencia, ni en el marketing, ni en la linda frase, ni en el traje del momento. Y además eso también, ojo, ahí Turca me permito agregar, una comunicación muchas veces tan hiperpersonalista también tiene sus riesgos, ¿no? Porque el hecho de no dejar que no crece nada a tu alrededor, bueno, es un problema también, ¿no? Y ahora se hacía un poquito de contraste en estos días con lo que viene siendo la comunicación del gobierno de Orsi, en esta idea de, bueno, la calle Pou en su momento era un líder en ese sentido todoterreno. La calle Pou, para decirlo sencillo, era un presidente que se metía en todo. O sea, era capaz de llamar a ediles de la Junta Departamental de Canelones para que no le fueran a votar a algo al intendente de Canelones. Uno dice, che, el presidente está para estos temas, y sí, estaba para esos temas. Y uno lo puede juzgar como bueno o malo, pero era su praxis política, ¿no? Y uno ve ahora esta noción que escuché en algunos medios, que a ver si a vos te parece que coincidís o te gusta, esta idea de que uno empieza a ver un liderazgo de Orsi más con esta idea como de director de orquesta, ¿no? Esta idea de, bueno, un liderazgo mucho más, no con las manos a la masa, sino de decir, bueno, cada quien toca su instrumento, cada ministro tiene su partitura, cada ministro tiene su impronta, y el presidente como un poco más replegado. Y yo veía las semanas pasadas las asunciones de los ministros, y fue como interesante, porque se le dejó a cada ministro que le ponga su impronta, ¿no? Fue como, no fue una cosa así súper acartonada, institucional, no, sino que Orsi iba a ir a todas, fue a todas, no habló ninguna, sino que dio como su espaldarazo solo con la presencia del presidente, Carolina lo mismo, pero como que cada ministro medio que eligió donde quería asumir, muchos hicieron cosas bastante simbólicas, Cecilia Cairo asumiendo en un asentamiento, Gonzalo Sibila en la Plaza Huelga General, bueno, como que cada quien dándole su impronta, ¿no? Dónde quería estar y dónde quería que lo visualizara todo, eso comunica mucho. Y el presidente presente, pero respaldando, pero dejando que sean los ministros. No sé, es
distinto al menos a lo que veníamos viendo, ¿no? Es interesante. Totalmente que es distinto. Incluso Yamandu Orsi creo que le está poniendo la impronta de lo que él hizo en Canelones y que le dio sin duda tan buen resultado. Ahora, él mismo lo dijo, a ver, respecto a la diferencia que se ha sostenido entre el ministro de Economía y el resto del gobierno. Él dijo, bueno, vinculado con la desindexación de los salarios. Bueno, respecto a eso, él dijo, bueno, la gente que trabaja conmigo trabaja con libertad y dice lo que piensa. Claro, no se metió a laudar, digamos. Exactamente, no se metió a laudar. Yo creo de cualquier manera, porque vos empezaste con la comunicación de este gobierno, yo creo que este gobierno, y una vez más, proyecto político, situación social, inseguridad, economía, está muy desafiado. Yo escuchaba a Gerardo Caetano decir que siempre que ganan los gobiernos de izquierda hay como una tensión social, porque hay mucha expectativa, hay mucha gente con expectativa de mejorar. Y todos sabemos que eso significa una presión muy grande hacia el gobierno. Yo no sé si ustedes han ido a ver las murgas, pero yo no vi mucho, pero algunas cosas vi. Todas las murgas que vi insisten con el concepto al gobierno que ganó, mirá que los estamos mirando. Salado. Mirá que los estamos controlando. Y yo creo, ¿eso qué significa? Significa que miraste a la cámara y dijiste, no voy a subir impuestos. Y eso lo tenés que cumplir. Entonces, es una exigencia. ¿Y en qué medida además, yo creo que ahí puede haber una batalla de relatos? Es evidente que el gobierno que se fue entregó con un déficit fiscal que quiere decir gastar más de lo que ingresa. Sí. No todo el mundo tiene por qué saberlo. Yo no soy economista, simplemente me lo han contado, me lo han explicado. Es que vos gastas más de lo que ingresa. Y esas cifras siempre se vienen de acuerdo con el Producto Bruto Interno. Y se dice, es el 4,3 del PIB de déficit fiscal. Pero cuando se estén todos los números y cuando se sepa cuál es la deuda que hace, por ejemplo, la administración de los servicios del Estado tiene con los proveedores, vamos a enterarnos que esa cifra es superior al 4,3. Bueno, ahí hay un relato, porque el gobierno cierra diciendo entregamos un país en orden, entregamos un país con las cuentas controladas, y en realidad se entrega un país con un déficit superior a 2019. Eso lo van a terminar de mostrar las cifras que se van a conocer próximamente, pero además con mayor gasto y mayor endeudamiento, cuando en realidad lo que se prometió fue otra cosa. Entonces digo, ahí sí puede haber, y va a haber, porque lo hubo ahora en esta transición, toda una batalla por los relatos. Sí, está buena esa idea y la disputa del legado, ¿no? Del que se va, porque el que se va siempre quiere dejar como la mejor imagen posible, sobre todo cuando se trata de un presidente que saliente como la Calle Pou, que tiene obviamente las ambiciones políticas de volver a ser presidente, no se le escapa a nadie. Y bueno, pero a veces también en eso se corren riesgos, ¿no? La metáfora de la Ferrari, ¿no? Cuando que eso salió instalado primero creo que fue Sebastián da Silva el primero que dijo, no, mirá que le dejamos una Ferrari, no sé qué, no la choquen. Pero también, de alguna manera, yo ahí me quedé con la sensación de que desde el elenco del gobierno, como que se resbalaron con esa cáscara de banana, ¿no? Porque entraron, como que Da Silva les tiró esa chicana de la Ferrari. Y desde el Frente Amplio, desde el gobierno, no del Frente Amplio, del gobierno, el prosecretario del presidente, que es Jorge Díaz, después ministro de Economía, Gabriel Ordóñez, se pusieron a discutir sobre ese término. En vez de dejarla pasar, hubo, le salieron a responder, Betiana Díaz, senadora, dijo, no, que la Ferrari está toda chocada, Jorge Díaz, no, que la Ferrari no sé qué. Y Ordóñez tuvo que decir, no, miren que el país está bien, porque es el ministro de Economía, no puede salir a decir. Y yo ahí dije, esto es un error, o no sé si es un error, responde un poco a lo anterior, a de que si la comunicación es muy coral y todos están como opinando, o sea, el gobierno como que ahí compró una discusión que no era del gobierno. ¿Me entendés lo que voy? Como que fue raro ese episodio. ¿Sabés qué me pasa con eso? Y es algo que vos te estás planteando en los relatos que me preocupa profundamente. El gobierno anterior basó gran parte de todo su gobierno en lo que tiene que ver con el Frente Amplio. Con lo que hizo mal el Frente Amplio, con todo. Ahora, y se fue diciendo de que dejó todo en orden. Ahora van a empezar a salir las cosas, ¿no? Y esto ya, eso de la desidia, del poco apego, del no sé qué, me preocupa qué va a generar en la gente esto, ¿no?
de gobiernos que terminan no haciéndose cargo de nada por todo lo que hizo el gobierno anterior, ¿no? Como un producto de esa alternancia que se termina generando. Y eso me preocupa porque apuesta, y no sé, quiero saber tu opinión sobre esto, pero me da la sensación que termina apostando a un mayor desinterés en la política, es decir, al final son todos iguales, en una rosca que me parece compleja. No sé cómo va a salir el nuevo gobierno en esto, pero hay que ser muy cuidadosa. Yo no creo que la postura de Odone, bueno, no está todo tan mal, ni incluso de Orsi en esta lógica de no voy a refundacionar nada, no sé si eso es lo correcto. Lo que me preocupa es lo que se puede generar en el marco de decir, miren lo que nos dejaron, y los otros diciendo, no, nosotros le dejamos todo precioso, ustedes lo que nos hicieron, y cómo nos habían dejado a nosotros para iniciar el gobierno, ¿no? O sea, esa cosa que es una chicaneada y un tire de afloje, que al final de cuentas, ¿quién se hace cargo de la situación que tenemos las uruguayas y los uruguayos, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que en el debate de relatos, que son complejos para nosotros que nos dedicamos a la comunicación, al análisis, en tu caso más al sindicalismo, esta batalla por los relatos, por supuesto que es complicada, pero creo que el gobierno tiene que transmitirle a la gente con total claridad con qué situación es con la que se encuentra. Sobre todo porque vos necesitas, para reducir la pobreza infantil, para combatir la pobreza multidimensional, que si nos ponemos a pensar, mira cómo te digo algo de una manera y te la cuento de otra y mira tu impacto. Yo te digo a vos, mira, la pobreza multidimensional es 18,9. Mira, 18,9. Pero si yo te digo a vos, la pobreza multidimensional son 646.000 uruguayos. Sí, tal cual. Es otro dato. Claro. Es otro mensaje. Entonces, yo lo que creo es que es muy desafiante la realidad, porque evidentemente ayer en Palabras Cruzadas, que co-conducimos con Wilmar Amaral en Radio Sarandí, conversábamos con el economista Fernando Isabela, y él decía, el país necesita crecer un 3%, un crecimiento de un 3%, un país que crece un 1%, es un desafío muy elevado. Y cuando vos decís 3% es para atender a esos, no solo, pero para simplificar, a esos 646.000 uruguayos, pero para atender múltiples situaciones. La situación del sistema de salud, la situación de la seguridad. Las cárceles, ¿no? Que ha sido otra de las grandes promesas. Dentro de la situación de seguridad, los 16.000 presos. Entonces, verdaderamente es muy complicado. Y también es complicado el tema de la negociación colectiva, los consejos de salarios, la situación de las empresas. Hay una promesa, además, de atender a los 25.000, 30.000 pesistas. Pero también hay que saber que nosotros competimos con mercados desregulados, con mercados que no tienen sindicatos, decir que no hay negociación colectiva, que no hay consejo de salarios, que vos llegas ahí, pagás lo que querés. Entonces, en un sistema capitalista eso es muy complejo, eso es una tensión que el nuevo gobierno va a tener que manejar de manera muy, muy habilidosa. Claro, es una tensión que impone la realidad, pero que lo que yo percibo es que a la vez es una tensión que queda reflejada en el elenco de gobierno. Porque por algo Orsi arma el gabinete que arma, un gabinete donde contempla todas esas miradas, que son diversas, a nadie se le escapa, no hay que ser un genio para darse cuenta que la mirada, la realidad que tiene Juan Castillo, que viene del mundo sindical y que es el ministro de Trabajo, que evidentemente va a tener hasta una pulsión, llamémosle en términos psicoanalíticos, para ir para laudar para el lado de los trabajadores, que es lógico. Esperemos, pero es su procedencia, uno esperaría otra cosa. Evidentemente eso va a entrar en tensión con la mirada que tiene el equipo económico, con los datos de la realidad que vienen del mundo de la economía y de los mercados que entran al gobierno a través del equipo económico. Y de alguna manera es como, yo no termino de tener una opinión formada, le pregunto a usted, de si lo que hace Orsi de trasladar eso como al gabinete, como hablábamos al principio, no laudo, sino que como que convivo, administro estas diferencias, que son las diferencias que tiene la izquierda uruguaya, digamos, no son nuevas, porque en el 2005 la discusión era, en las elecciones de 2009, si se acuerdan, los comunistas en el PP hablaban del gobierno en disputa.
por algo apoyaron la candidatura presidencial de Mujica. Era para disputar la línea económica del astorismo. Pasa que ahora el MPP se volvió astorista y todo está distinto, pero los que ya tenemos 30 y pico, por lo menos nos acordamos de que antes era el MPP versus el astorismo. Entonces, en materia, volviendo a esto, como de comunicación, lo que hace Orsi es decir, bueno, juegan todos, cada uno tiene su libreto, cada uno tiene su partitura, toquen y bueno, y iremos viendo. Es una cosa también muy tupamara, ¿no? Muy de la raíz MPP, decir, la realidad, el pragmatismo, esa cosa que en su momento la conducción del MLN tenía esa línea de decir autonomía táctica. Decía, no, la línea política es estratégica, la pone en movimiento, pero después cada columna se maneja con autonomía táctica, ¿no? Y lo recordaba Fito Garcés en una columna en búsqueda, decía, era interesante esa mirada, pero es una forma de ver la realidad que tiene, que viene de esa matriz de pensamiento. Nada, para ustedes esta va a salir bien. Bueno, creo que ni Tamara ni yo tenemos la bola de cristal. Yo lo que creo es que Orsi tiene una impronta, tiene una manera de ser. Vamos a poner un ejemplo futbolístico porque tenemos que poner un ejemplo futbolístico, pero vos sabés que equipo que gana no se toca. Orsi es absolutamente un ganador. Digo, decir, su forma ha ganado. Contundentemente. Y ganó la interna al frente también, porque hay que decirlo. Digo, por algo Orsi fue una interna y ganó contra la otra forma de ver las cosas, que era la que representaba la candidatura de Carolina. Exactamente. Entonces, él ha sido, con esta forma, él ha sido un ganador. Entonces, es muy difícil que yo te pueda decir, no, mirá, esta forma no, digo decir, porque además él tiene esa impronta. Claro. Nos va a exasperar por momentos, ¿no? Esta cosa de Orsi, bueno, no lo he estudiado todavía, habrá que ver. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra, y uno dice, dale. Igual ahí tiene por lo menos vos recordabas estas cosas con O'Donnell, ¿no? Cuando O'Donnell plantea lo de la seguridad social, por ejemplo, y él dice... Se corta solo y dice lo que se le cae. Asumimos un compromiso, en otros momentos ha traído el tema del programa, del Frente Amplio, y creo que ahí hay otra figura que va a ser reguladora en algún sentido a nivel, creo que ideológico, y tiene que ver con Fernando Pereira, ¿no? Él ha salido muchas veces a responder, por ejemplo, a O'Donnell cuando no han salido otros. Y creo que ahí también hay una cosa interesante para marcar, y es una señal para los frenteamplistas y las frenteamplistas principalmente. ¿No? Yo creo además que Orsi se rodeó de dos figuras fuertes, porque Alejandro Sánchez y el doctor Jorge Díaz son dos figuras fuertes que tienen una impronta propia. Entonces, yo creo que ahí, además de Fernando Pereira, ellos van a salir con los tapones para adelante, cuando haya que salir con los tapones para adelante. Pero sí, sin duda que el Uruguay todo tiene enormes desafíos, porque... A ver, tenemos una situación internacional muy complicada. La prensa argentina ha dicho que el gobierno, desde que ganó las elecciones el pasado 24 de noviembre, que Yamandu Orsi ha intentado una reunión bilateral con Javier Milei. No le contesta el teléfono, parece. Y Javier Milei no la ha concedido. Recordemos que la misma reunión la intentó tener la calle Pou, y allá a las cansadas, finalmente Javier Milei vino a Uruguay a esa reunión, pero ha faltado a las cumbres del Mercosur, y eso que el presidente era el presidente de la calle Pou. Entonces, es un contexto regional muy complicado. Lo mismo que lo que está pasando con Donald Trump en Estados Unidos. También, volviendo a citar a Fernando Isabel ayer, porque uno piensa, bueno, cuando el mundo está complicado y hay problemas entre los poderosos, ¿en qué medida nos beneficia a nosotros que somos una economía chica? Y él decía que en nada, que los países chicos vivimos de las reglas claras. Tal cual, necesitamos multilateralismo, reglas claras. Cuando el mundo está complicado, nos complican aún más a nosotros. Entonces, decir, el panorama es complejo, ¿no? Yo me quedo con algo que decías de esta tríada de presidencia, ¿no? Un Orsi muy respaldado por Sánchez y por Jorge Díaz,
también, esto es algo que depende cómo uno lo quiere leer, ¿no? Yo he leído algunos análisis que son críticos a priori con eso, puedo decir, a ver, este análisis que a veces es medio tonto, medio lineal, y en definitiva, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a tener el poder? Que esta parte una mirada bien machirula de la política, ¿no? De quién es el hombre acá, quién es el ¿Quién tiene los pantalones? Claro, ¿quién tiene los pantalones? Pero viste que está esa línea de pensamiento, está salado, pero bueno, existe, ¿no? Esa línea de, bueno, pero pará, gobernador sí o gobierno nosotros dos. Esa es una línea. Y después yo pensaba que también hay algo ahí que se puede mirar desde otro lado, que es interesante, de que también es una manera de cuidar al presidente tener dos figuras así de fuertes, porque es como, volviendo a la metáfora futbolística, ¿no? Es como tener, bueno, tenés como dos zagueros que van a todas, van a romper, ¿viste? Salen ellos, y el arquero se queda en el área, y los dos zagueros salen y rompen. Y ellos dos, que obviamente no les falta ni habilidad política, ni capacidad, ni pensamiento, ni también son figuras que se quieren proyectar políticamente, se nota que son figuras ambiciosas, Jorge Díaz, Pacha Sánchez. Hay algo ahí que también puede permitir como un juego más donde, bueno, el presidente se pueda mantener en un lugar más equidistante de algunas cuestiones y que, bueno, y que se fajen ellos, digamos, ¿no? Que vayan ellos y se peleen o vayan a los medios. Bueno, Sánchez y Díaz en estos días, en estas semanas han estado en todos lados, en todos los programas de televisión. Quizás eso también es positivo, ¿no? De una manera, es una manera de mantener a la figura del presidente un poco más resguardado y también se opone un poco a la lógica de la que veníamos, que era, que a veces la calle Pou le salía bien, pero a veces también se quedaba muy desgastado, ¿no? Porque le tocaba ir a todas, ¿no? Le tocaba responder sobre todos los temas, le tocaba, y bueno. Yo hace un rato decía que para mí la calle Pou es el derrotado de la elección. Si nos ponemos a pensar que en todas las listas del Partido Nacional estaba su figura con la banda presidencial, si ponemos a pensar que él encabezaba todas las listas, ¿no? Claro, sí. Encabezaba todas las listas y como todos los presidentes hizo campaña electoral al punto que el día de la elección, en plena veda, fue a saludar al candidato del Partido Nacional y de la coalición republicana, Álvaro Delgado. Es decir, él hizo todo lo que estaba a su alcance. Hasta puso bombitas de luz en una cooperativa. Sí, lo dio todo. Nadie le puede decir a la calle Pou que no se puso la campaña. Nadie puede criticarlo diciéndole que no puso todo para que la coalición republicana ganara porque puso todo. Había gente que decía, no, pero no quería... A mí, a los políticos a veces nos preguntan acá pavada, ¿no? Te decían algo como, no, pero vos no pensás que la calle Pou prefería perder en esta, pero después digo, no, pero la realidad no es lo que yo pienso, es lo que el tipo hizo. El tipo no quería perder, o sea, lo viste, estuvo todo el año haciendo campaña full, que está al filo de la Constitución, muchas veces violando la Constitución flagrantemente. Cuando Brasil lo invita a una cumbre, que todos sabemos que a los países chicos nos conviene estar en todas las cumbres, y él no va porque entendió, y lo reconoció, entendió que él tenía que estar acá porque había campaña electoral y él quería salir a defender su gobierno. Bueno, entonces yo digo, si uno se pone a pensar que en pandemia se puso a consideración la LUC y la LUC fue confirmada, pero que una vez terminada la pandemia, en 2022, si nos ponemos a pensar, el Partido Nacional en la elección interna perdió 100.000 votos en relación a 2019. Uh-huh. Y si nos ponemos a pensar cómo votó el Partido Nacional en relación con 2019, y votó 2,5 puntos, casi 3 puntos menos. Es decir, el Partido Nacional compareció y la verdad que sumó pérdidas. Sí, el oficialismo del presidente. Digamos. El oficialismo del presidente sumó pérdidas. Incluso hasta hay muchos que nos podemos sorprender que la lista 40 que encabezaba Javier García votó mejor que la lista del presidente que encabezaba Álvaro Delgado. Yo sé que todas las listas las encabezaba la calle, pero la figura referente era Álvaro Delgado y era Javier García. Javier García con la lista 40 votó mejor. Entonces digo, yo creo que eso... más allá de lo que digan las encuestas, yo creo que eso son señales muy fuertes y que son negativas para el gobierno saliente. Y el gobierno saliente es la calle Pou. Y también permite, perdona Turca, y volver al tema del inicio, que es, también nos dicen sobre cuál fue el resultado de esa estrategia de la comunicación hiperactiva de la calle Pou y una comunicación omnipresente y un presidente que iba a todas, ¿no? Que las corría todas, que respondía sobre todos los temas. Porque ahí tenés un indicador claro. Si bueno, eso también, vos podés decir, el tipo puede haber mantenido en las encuestas cierta popularidad o cierta simpatía, porque quizá algo que se le puede reconocer como al gobierno de la calle Pou, al presidente, que él fue un presidente activo, ¿no? Un presidente muy activo, muy presente. Veníamos, como decís, de los 5 años de Tabaré, que era un sopor, ¿viste? La presidencia absoluta, no hablaba Tabaré, no hablaba con los ministros, era como, che, que no hay nadie, ¿viste? Golpea la puerta y no hay nadie.
la calle Pou dio la vuelta a esa tortilla, ¿no? Pero claro, vos acá mencionás un montón de resultados de la elección que te dicen, bueno, si estamos pensando en el éxito o el fracaso de esa estrategia de comunicación, si el éxito es tener buenos resultados en las encuestas, pero perder las elecciones, bueno, es una medición bastante, me parece poco exacta de qué es el éxito en política, ¿no? Entonces también permite leer, capaz que esa comunicación tan omnipresente tiene costos, ¿no? No sé, a mí me da la sensación que también tiene que ver con el target de la calle Pou en particular, que también se lo trajo como la figura joven, ¿no? De la política, como la renovación heredero, la renovación, quien venía. Yo creo que no tiene que ver con la cuestión comunicacional específicamente, sino con esto que vos planteabas de la realidad. Claro. Te podés comunicar precioso, pero si en realidad cotidianamente vos ves situaciones que no están buenas, cualquiera que ande por el centro veía la cantidad de gente en situación de calle, o sea, lo seguimos viendo, ¿no? O sea, y un montón, y las situaciones de corrupción que se generaron, que eran imposibles de tapar. Entonces me parece que no tiene tanto que ver con una estrategia de comunicación, sino con que realmente les pasó el agua al gobierno anterior en ese sentido, y la gente les dio varios cachetazos y varias cobradas en ese sentido. Y creo que también ahí quien tal vez hizo un buen trabajo, y durante la campaña principalmente, creo que de vuelta fue el Frente Amplio en ese sentido, que con todas las contradicciones que pudo haber tenido durante la campaña y antes y todo, y como oposición, que fue bastante polémica en algunas cuestiones como oposición, sin lugar a dudas la LUC fue uno de esos casos en los que a nosotras nos cuestionaban en el movimiento social, ¿no? De un Frente Amplio que había votado la mayoría de los artículos y después estaba juntando firmas para derogarlos, o sea, como un montón de cosas en ese sentido, pero igual, aún así, lograron generar una campaña de comunicación que lograra de vuelta generar un sentimiento de esperanza. Y se ve, o por lo menos esta es mi percepción, que vos que sos la experta seguro podés... No, experta no. Pero creo que esto en particular se ve en el momento, y de vuelta trayendo lo que vos planteabas de esto de la esperanza, ¿no? Y de esa expectativa que tenemos por este gobierno, por este nuevo gobierno. Y creo que eso es producto, sí, de 5 años de un gobierno de derecha, pero también producto de las necesidades y una campaña de comunicación que hizo el Frente Amplio diciendo vamos a volver a hacer cosas por el bien común, por la pública felicidad, por como se le quiera llamar. Y bajándolo a esta idea de la revolución de las cosas simples, ¿no? Que creo que esa idea de alguna manera aprendió. El Frente probó con varios mensajes en la campaña, al principio algunos no calzaban, probó con el que gobierna en la honestidad, medio no anduvo, algunos no anduvieron, y al final con ese mensaje yo creo que como que le agarró la vuelta, porque le quedó como a Yamandu también, ¿no? Le quedó como esa idea de decir, pará, yo no vengo a refundar nada, vengo a que puedas ir y que haya medicamentos, ¿viste? Y vengo a que quieras sacar hora para el médico y tengas hora para el médico, que pase el ómnibus cuando tiene que pasar. Que es como media básica, media simple, pero bueno, al candidato que había le funcionaba, ¿no? Esa. Y a la vez el gobierno saliente utilizó como consigna elegí un buen gobierno. Y yo creo que ahí evidentemente se equivocó porque hubo una mayoría de uruguayos que no estaba percibiendo que había un buen gobierno. Claro. Ahora, también hay que decirlo, respecto a los sondeos y a las encuestas, que todos, yo también asumo mi cuota de responsabilidad, nos equivocamos. Fuimos el 24 de noviembre convencidos que el resultado no iba a estar ni el lunes 25. Y a las 20:30, sí. Y yo les digo antes porque nosotros como periodistas obviamente estábamos recibiendo información y el comando del Frente Amplio 20:15 ya sabía que había ganado la elección. Entonces yo creo que ahí también todos nosotros, los periodistas, los analistas, tenemos que tener una cuota de responsabilidad o de crítica, de decir, estábamos mirando realmente al país real. Los que decíamos, no se nota una corriente de cambio. Uh-huh. Quizás porque estaban comparando, y puede que tenga un sentido, que era muy notorio en 2019 que había en el país como un ambiente de cambio y que ahora uno no lo estaba sintiendo. Pero fíjense cómo son, y de vuelta, porfiados los resultados más allá de las encuestas. En 2019, en definitiva, el Partido Nacional termina ganando por 34.000 votos
De cualquier manera, una vez Oscar Botinelli me dijo: Ana María, lo primero que hay que medir es octubre. Con un 39% de los votos, el Frente Amplio lo que se tiene que preguntar es por qué en 2014 votó 48% y ahora 39%. ¿Por qué perdió casi medio millón de votos? Ahí está el nudo, la clave. Pero bueno, de cualquier manera, y eso es verdad, pero cuando uno lo lleva a noviembre y ves que el Frente Amplio perdió por 34.000 votos y lo lleva a este noviembre, donde la coalición republicana pierde por casi 100.000 votos, es evidente que estábamos haciendo una lectura de la realidad que no era acertada. Y esto no estoy diciendo la culpa la tienen las encuestadoras se equivocaron. Yo creo que las encuestadoras, nosotros, tratamos de analizar con los datos que tenemos y eso era la realidad que encontrábamos. Bueno, evidentemente nos equivocamos. ¿Vos percibís que en este periodo vamos a tener más figuras políticas del Frente Amplio como con vuelo propio, como un poco más buscando proyección? Porque eso es algo que no se vio en el gobierno de la calle Pou, ¿no? En el gobierno de la calle Pou muy pronto quedó claro que el candidato del oficialismo iba a ser Álvaro Delgado por la gestión de la pandemia. Y después como que más nada, o sea, no había otros políticos, ni siquiera los otros partidos, ¿no? Imagínate que el Partido Colorado llegó al año de la elección sin candidato cantado, tuvo que ir a una interna multitudinaria de 8 personas a hacer una cosa que era un lío. Cabildo Abierto tenía a su líder en el Senado y lo mantuvo, pero del Ejecutivo, de la gestión, no surgió nadie, o sea, no hubo ministros que dijeran: che, mirá este ministro, se proyectó, bueno. Pero ¿vos cómo lo ves en este periodo? Con un presidente que va quizá a dejar jugar más, que va a ser menos omnipresente, y también algo que agrego acá, capaz que esto lo tenemos que ver más en la cancha, pero yo noto en los ministerios mucho más profesionalización de la comunicación. No es algo solo en presidencia. Viste que todos los ministerios tenían gente coordinando las cosas, esto que decíamos, lo de las asunciones, cada quien buscó un nicho, buscó un discurso político, cada ministro tuvo un discurso muy político, cada ministro dijo 3, 4 cosas que quería decir, discursos como bien armados, hay algo. Mira, ahí. te digo 2 cosas. Primero, yo tengo en mi cabeza 2 o 3 figuras que yo creo que pueden llegar a tener proyección. No las voy a decir porque... No, los que más. No, porque además pretendo que me vuelvan a invitar. No, pero verdaderamente sí pienso hoy, viste cómo es esto, ¿no? 5 años es mucho, pero hoy veo dentro de la izquierda 2 o 3 figuras que se pueden... Pero en el Poder Ejecutivo. Que se pueden... Bien. No, porque estamos hablando que Blanca Rodríguez, que no sé qué tal, pero las figuras que van a estar... No. En el legislativo yo no veo ninguno. Claro, están en el ejecutivo, bien. Para mí. Y son para mí una mujer y un hombre. Mirá. Se los dejo por ahí. Bien, no, pero y con la comunicación. Exactamente. Y esto de la comunicación, ¿no viste como un trabajo más? Sí, y voy a hacer referencia ahora a la comunicación. A mí me parece que es muy positivo y muy bueno que se haya profesionalizado la comunicación. No puede ser que nosotros digamos, ponen de directores a los militantes. Cuando no ponen militantes, ponen a figuras que son profesionales, reconocidos, prestigiosos en su tarea, también nos venga mal. El gobierno de los periodistas, porque antes era el gobierno de la agencia de publicidad y ahora es el gobierno de los periodistas. ¿Cómo Pero yo lo que creo que son colegas muy valiosos, son colegas que están muy formados, que se merecen estar en el periodismo y estar ahí, y me parece valioso que los ministros los hayan divisado como posibles directores de comunicación en un momento muy especial. Todos los gobiernos son especiales, pero por todo lo que estábamos hablando, por todo lo importante de todo lo que hay que comunicar, de todo lo que hay que decir a la gente, todos los problemas de todo complejos. Lo que es complejo. Bienvenidos los profesionales de la comunicación que hoy están en los ministerios, que estoy convencida que van a hacer una gran tarea, una tarea muy profesional, no van a hacer una tarea militante. Entonces, insisto, pongámonos de acuerdo. ¿Queremos militantes o queremos profesionales? Yo prefiero a estos profesionales. Sí, a mí con eso me generó también... Obviamente se genera la chicana, la cosa, bueno, eran todos periodistas que eran todos tapados, digamos. No es verdad. Pero no es así, porque la gente, primero que Uruguay es un país donde
todas las personas en el Uruguay, por suerte, digo, el voto es obligatorio, entonces el 90 y pico % de los uruguayos cada 5 años van y votan y tienen bastante claro definido su voto a priori. Entonces la gente suele tener cierta... Y somos poca gente, además. Las simpatías ideológicas o programáticas están bastante claras, digo, a nadie se le escapa, ¿no? En general en el Uruguay pasó antes con nosotros, con los politólogos que nos tiraban con lo mismo, y antes le pasaba a los economistas, pasó en los 90 cuando estaban de moda los economistas y eran ellos los que se llenó los gobiernos de economistas, es como por olas, ¿no? Pero también es lógico que en este momento del mundo, que sean los comunicadores los que estén teniendo una preponderancia, porque estamos en un momento donde es difícil la comunicación, estoy diciendo una pavada, una perogrullada, pero en un momento de redes sociales, donde se generan pelotas, donde se generan desinformación. Donde... Por eso mismo es muy importante tener una comunicación profesionalizada. Y ojo que esto que estoy diciendo no es en detrimento de los militantes. Los militantes de los partidos es todo. Yo tengo un respeto y admiración por los militantes partidarios, porque ahí la gente da lo más valioso que tiene, que es su tiempo. Total, de manera voluntaria. Tu tiempo es lo más valioso que tiene una persona. Entonces, bienvenidos los militantes a la política. Simplemente lo que estoy diciendo es, cada uno en su rol y en su función. Si hay militantes que son especialistas en comunicación, podrán ser parte del equipo, por supuesto, o en lo que sea, en el ámbito que sea. Pero profesionalizar la comunicación de un ministerio a mí me parece que es absolutamente fundamental, ¿viste? Como ha pasado en las campañas, pues también venimos de esta lógica muy uruguaya de confiar en el olfato, esa cosa de no, el político sabe, el político sale a la calle y se da cuenta. Lo pasa en todos los espacios, bueno, además, me imagino, en las organizaciones, claro. los colectivos. A mí me gustó mucho que vi, y no había visto antes, un video que empieza el Mides, en particular, es un video en el marco de marzo, el mes de las mujeres, y que termina siendo replicado por el Ministerio de Trabajo, por Presidencia. Una sinergia ahí. Y eso no es algo tan común, porque por lo general termina quedando todo muy compartimentado, que además me gustó mucho, me pareció un trabajo muy, muy interesante y sé quién está detrás y la quiero mucho, así que era como más alegría en eso, pero me pareció interesante eso de poder empezar a generar también esas interconexiones y que no quede en una cuestión sesgada de tal ministerio, sino, bueno, lo vimos ahora con la firma del documento en el marco de los cuidados del Ministerio de Trabajo y el Mides, ¿no? Muy importante. Que además eso, una potencia tremenda el plan que están teniendo, claro. Pero también es una señal, la firma de ese documento en un acto público, claro. Que pone a los cuidados con un montón de relevancia en lo que fue el buque insignia del gobierno de Tabaré Vázquez y quedó, por lo menos para las del movimiento sindical y la feminista, lo decimos muchas veces, bastante corto en un montón de sentidos. Sí, se fundó un sistema de cuidado que quedó ahí. Sí, con además pila de precarización laboral, o sea, sin una estructura dura que pudiera permitir que eso no se desarmara fácilmente, o sea, un montón de cosas. Y eso fue ahora, en cuestión de días, se firmó un documento tan importante y público. Claro. Y se transmitió así. Y salió Marcela, además, primera directora de la Dirección Nacional de Trabajo, la primera que se ocupaba por una mujer, y salió con una firmeza a defender ese documento que... Nada, da señales interesantes. Totalmente. Y una cosa más vinculada con los periodistas en las direcciones de comunicación. Yo creo que los propios periodistas que ahora están en las direcciones de comunicación, ellos no lo toman este trabajo como un acto militante, sino como una tarea profesional. Porque la gente dice, bueno, pero fíjate que si vas con un partido, no es ir con un partido, van a un ministerio. Las políticas públicas no son de los partidos. Son de los estados. Es mejor tomarlo así, tomarlo que son de los estados. Entonces, que haya profesionales y el próximo gobierno que evalúe si ese profesional estuvo a la altura de las circunstancias. Dejemos de tomar todo como cargo político, como cargo de confianza, claro. Y profesionalicemos porque es muy importante. Y estoy pensando en muchos ministerios, por supuesto estoy pensando en el MIDE, pero estoy pensando en el Ministerio de Ambiente y me pierdo, hay muchos más. Pero es porque me parece que hay una idea de profesionalizar y bienvenida sea. Sí, incluso también esto de... Yo pensaba en estos días, vieron toda la discusión de... y no voy a abrir un tema nuevo porque el operador se me va a poner nervioso porque estamos para cerrar, no voy a abrir un tema nuevo. Es un ejemplo, no es que abra toda la conversación nueva. Pero vieron que estos días se da toda la conversación entre el gobierno y la oposición por el tema de los cargos, ¿no? De cuántos cargos, el Frente ofrece 34 cargos, vienen y piden 50 cargos, van a dudar en 40 cargos. Y yo pensaba...
qué bueno que esto está siendo recontra pública esta discusión, ¿no? Porque antes esta discusión era algo que como periodista, como politólogo, para enterarte quiénes eran, dónde iban a estar, era un laburo que, o sea, no era una discusión pública. Y ahora está haciendo una discusión, yo como que bienvenido sea, súper transparente, ¿no? El gobierno te va con estos 34, vos querés 50, 50 no te vamos a dar, van a ser 40, donde vos querés. Y yo pienso, capaz que no es una cuestión de que lo que ellos quieren, sino que la realidad se impone, las redes sociales, como que hoy en día es muy difícil mantener esta información secreta como era hace unos años o hace unos periodos. Pero además porque hay que, y una vez más, yo creo que está bien que los partidos aspiren a tener cargos. La oposición y el gobierno. Claro, está bien, digo, decir, y que se maneje públicamente. Y que se maneje públicamente. Pero además no hay ningún pecado. Claro. Digo, no está mal. No está mal que yo diga, yo quiero trabajar en Sarandí y ser conductora. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué está mal de ser el Partido Nacional y decir, mira, yo quiero estar en el gobierno de la educación, quiero estar en el gobierno del Banco de la Seguridad Social? ¿Qué es lo que está mal de eso? Lo que está mal es ponerle a eso un condimento como si fuera algo espurio. Y los gallos de medianoche. Lo que está mal es yo te doy esto a cambio de tal cosa y que no se sepa. Entonces yo pensaba, en esta realidad, tener gente especialista en comunicación es muy importante porque es un entorno que es más abierto. Totalmente. Y tener a la oposición en el control de la gobernanza del país también es muy importante. Sea la oposición el Frente Amplio, sea ahora la oposición la coalición republicana. Y no hay que, para mí no hay que ponerle esa cuota de ay, mirá, están para los cargos. Eso es una pavada. Eso, para mí es una discusión que no lleva absolutamente a nada. Todo el que está en un partido político es legítimo que quiera aspirar a estar en un cargo, sea desde la oposición o sea desde el gobierno. Lo que todos los ciudadanos esperamos es que sea para contribuir a una mejor política. Claro. Si no hacen una mejor política, eso es lo que les vamos a reprochar, no que quieran estar en los cargos. Me parece muy bien esta reflexión final. No me van a creer, pero nos hemos quedado sin tiempo. Han pasado muy rápido los minutos cuando uno está... Y no le dije a la gente que está mirando las cosas quiénes son los candidatos que yo creo. No digas, que escuchen, si quieren saber más, Ana, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Te pueden encontrar en Radio Sarandí? Sí, exactamente. En Palabras Cruzadas. Exactamente. Programa nuevo. Exactamente. Y bueno, y veremos a ver qué pasa con la pantalla de los medios públicos. Con la pantalla de Canal 5, desde acá, nuestro llamado a que queremos volver a ver a la turca, por supuesto, al firme en la pantalla del 5. Mientras tanto, está con Wilmar en Radio Sarandí en las tardes. También programa mío, le mandamos un gran saludo. Tamara, muchas gracias por haberme acompañado en este segundo programa. Nos vemos en unas semanas. Sí, venís de vuelta. En unas semanas nos vemos de vuelta. Nada, encantada siempre de escucharte. No, un gusto y muchas gracias por la invitación. Me sentí muy cómoda, estuvo muy bueno. Me alegro mucho. A ustedes que están del otro lado, gracias por habernos acompañado. Pueden seguir estos contenidos en el canal de Caras y Caretas TV, también en el canal de YouTube nuestro, que es Podcast La Cosa, y en el Spotify de Podcast La Cosa. Somos Podcast La Cosa en todas las redes sociales, también si gustan. Así que bueno, los dejamos por acá y nos encontramos la semana que viene. Un abrazo.